La joven granjera quedó paralizada al ser obligada a casarse con el hijo del millonario para darle una lección. La mansión Santillán resplandecía bajo el sol de la tarde como siempre lo había hecho, con sus paredes de mármol blanco reflejando la luz hasta hacerla casi insoportable. Pero adentro, en el estudio forrado de madera oscura y libros antiguos, Eduardo Santillán sostenía entre sus manos una fotografía tan desgastada que apenas se distinguían los rostros. 55 años pesaban sobre sus hombros como piedras, y sus cabellos grises parecían haber perdido el color de golpe. En una sola noche, hacía exactamente 20 años, en la fotografía, una niña de apenas 5 años le sonreía. Sofía, su pequeña Sofía, con esos ojos brillantes que parecían guardar toda la alegría del mundo. Eduardo cerró los ojos, y el recuerdo lo golpeó como siempre. El mercado de la Merced, repleto de gente ese domingo por la mañana, el olor a frutas maduras y especias, la manita de Sofía apretando la suya, y luego, un segundo, solo un maldito segundo en el que soltó su mano para sacar la cartera. Cuando volteó, ella ya no estaba. 20 años de investigadores privados, de llamadas falsas, de esperanzas que se convertían en cenizas. 20 años construyendo un imperio agroexportador que valía millones, pero que no valía nada sin ella. La puerta del estudio se abrió de golpe. Sebastián entró con esa arrogancia que Eduardo ya no soportaba, con la camisa desabrochada y el olor a whisky caro todavía pegado a su ropa. 28 años y ni una sola responsabilidad en el cuerpo. ¿Qué quieres, papá? Tengo una fiesta en... Siéntate. El tono no admitía réplica. Sebastián enarcó una ceja, pero algo en la mirada de su padre lo hizo obedecer. Se dejó caer en el sillón de cuero frente al escritorio, cruzando las piernas con desdén. «Vas a casarte». Sebastián soltó una carcajada que resonó en las paredes del estudio. «¿Casarme? ¿Con quién, papá? ¿Con alguna de tus amigas millonarias que huelen a Chanel y aburrimiento?» «No». Eduardo dejó la fotografía sobre el escritorio y clavó sus ojos en los de su hijo. «Vas a casarte con una campesina, una joven humilde que conoce el valor de la tierra y del esfuerzo. Tal vez así aprendas lo que el dinero nunca te ha enseñado». El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Sebastián se inclinó hacia adelante, la sonrisa borrada de su rostro. «Estás loco. No voy a hacer eso. Lo harás». La voz de Eduardo era de acero. «O pierdes tu herencia, tu apellido y todo lo que crees que te pertenece. Tienes una semana para decidir». Sebastián se puso de pie de un salto, las manos convertidas en puños. «No puedes obligarme. Puedo, y lo haré». La puerta se cerró con un golpe seco. Eduardo volvió a tomar la fotografía de Sofía, y por primera vez en años, una lágrima rodó por su mejilla, a 100 kilómetros de ahí, donde la tierra se volvía roja y el cielo parecía no tener fin. Valentina Morales arrancaba mazorcas bajo el sol que caía como fuego líquido. 25 años de vida, y todos trabajando esta tierra que olía a hogar y a promesas incumplidas. «Valentina, mija, ven acá». La voz de doña Rosa llegó quebrada desde la casa. Valentina dejó caer la canasta y corrió, el corazón latiéndole con fuerza. Cuando entró, encontró a la anciana doblada sobre sí misma, tosiendo con tanta violencia que todo su cuerpo temblaba. «Ay, mamá». Valentina se arrodilló junto a ella, sosteniéndola. «Ya te dije que tienes que ir al doctor. No tenemos pa' eso, mija. Ya lo sabes. Era verdad. Las deudas de la temporada pasada, la sequía, los préstamos con intereses que no paraban de crecer». Valentina apretó los dientes. Siempre había una salida. Siempre tenía que haberla. Esa noche, cuando 2 camionetas negras levantaron polvo en el camino de terracería, Valentina supo que algo malo venía. Los hombres que bajaron vestían trajes demasiado finos para ese lugar. El que parecía estar a cargo, un tipo de lentes oscuros y expresión seria, preguntó por ella. «¿Valentina Morales?» «Soy yo. ¿Qué quieren?» El hombre sacó un sobre manila. «Venimos de parte del señor Eduardo Santillán. Tiene una propuesta para usted». Valentina leyó los papeles una vez, 2 veces, 3 veces, porque no podía ser cierto. Un matrimonio arreglado con el hijo de uno de los hombres más ricos del país. A cambio, todas las deudas de la granja pagadas, tratamiento médico completo para doña Rosa, una cantidad de dinero que jamás había visto junta. «Esto es una broma, ¿verdad?».
El señor Santillán no hace bromas. ¿Y por qué yo? Ni siquiera me conoce. El hombre se encogió de hombros. Esas son sus órdenes. Tiene 24 horas para decidir. Cuando se fueron, Valentina se sentó en el suelo de tierra del porche, las manos temblando. Doña Rosa salió despacio, apoyándose en su bastón. ¿Qué querían esos hombres? Nada, mamá. Vuelve adentro. Pero doña Rosa no era tonta. Se sentó junto a ella, con ese suspiro cansado de quien ha vivido demasiado. Sé que es algo malo. Dime. Valentina le contó todo. Cuando terminó, el silencio se extendió entre ellas como una herida abierta. Finalmente, doña Rosa habló. Tienes que aceptar, mija. ¿Qué? No voy a casarme con un desconocido. Es la única manera de salvar esto. La anciana señaló alrededor, a la tierra que tanto amaban. Y de que yo pueda ver a un doctor antes de que sea demasiado tarde. No me importa la tierra, me importas tú. Doña Rosa tomó las manos ásperas de Valentina entre las suyas, igual de trabajadas, igual de fuertes. Entonces hazlo por mí, por favor. Esa noche, Valentina no durmió. Se quedó mirando el techo de madera, tocando el colgante que siempre llevaba escondido bajo la blusa. Un pequeño medallón de oro con la letra S grabada, lo único que tenía de antes. De ese tiempo que no recordaba, cuando tenía 5 años, y doña Rosa la encontró perdida en la carretera, llorando y sin poder decir su nombre. Siempre había querido saber de dónde venía, quién era realmente, pero nunca imaginó que la respuesta llegaría así. Cuando amaneció, Valentina llamó al número que le habían dejado los hombres de traje. Aceptó. Las palabras le supieron a ceniza en la boca, pero por doña Rosa, por la única madre que había conocido, estaba dispuesta a vender hasta su propia libertad. Al otro lado de la línea, el hombre simplemente dijo: «El señor Santillán la espera en 3 días. Un coche irá por usted». Cuando colgó, Valentina se abrazó a sí misma. No sabía qué le esperaba en esa mansión de mármol y dinero. No sabía quién era ese hombre con el que tendría que casarse. Pero sí sabía una cosa: no iba a ser fácil romperla. El coche negro que llegó por Valentina era del tipo que nunca había visto en persona, solo en películas. Piel suave en los asientos, aire acondicionado que hacía que el calor sofocante del campo pareciera un recuerdo lejano, y un chofer que no le dirigió ni una sola palabra en las 2 horas de camino. Valentina miraba por la ventana cómo el paisaje cambiaba. La tierra roja daba paso a carreteras pavimentadas, luego a calles anchas, y finalmente a una zona donde las casas eran tan grandes que parecían hoteles. Apretó el vestido de algodón que llevaba puesto, el mejor que tenía, y que ahora le parecía un trapo comparado con todo lo que veía. Cuando las rejas de hierro forjado de la mansión Santillán se abrieron, Valentina sintió que el estómago se le caía a los pies. Aquello no era una casa, era un palacio, jardines perfectos, fuentes de cantera, y una fachada blanca que brillaba tanto que dolía mirarla. El chofer abrió la puerta, y ella bajó con las piernas temblorosas. Un hombre mayor, vestido de traje impecable, la esperaba en la entrada. «Señorita Morales, soy Esteban, el mayordomo. El señor Eduardo la está esperando». Valentina asintió, incapaz de hablar. Siguió a Esteban a través de pasillos que olían a cera de abeja y dinero viejo. Todo era mármol y oro, espejos enormes y cuadros que probablemente costaban más que toda su granja junta. Se sentía como un ratón en un museo. Finalmente, llegaron a una sala que parecía sacada de una revista. Eduardo Santillán estaba de pie, junto a una ventana enorme, las manos en los bolsillos, mirando hacia los jardines. Cuando se volteó, Valentina vio a un hombre cansado. Tenía dinero, sí, pero en sus ojos solo había tristeza. «Valentina Morales». No fue una pregunta. «Señor Santillán». Eduardo la miró de una forma extraña, como si estuviera tratando de resolver un acertijo. Sus ojos se detuvieron en su rostro, en la forma en que inclinaba la cabeza, en algo que Valentina no podía identificar. «Gracias por venir. No tuve mucha opción». La sinceridad brutal hizo que Eduardo casi sonriera. «Casi. Supongo que no. Mi hijo llegará en un momento. Sebastián es complicado, pero necesita esto. Los dos lo necesitan». Antes de que Valentina pudiera preguntar qué demonios significaba eso, la puerta se abrió de golpe. El hombre que entró era todo lo que Valentina había imaginado y temido. Alto,
guapo de esa manera arrogante que tienen los ricos, vestido con ropa casual que probablemente costaba más que el tratamiento médico de doña Rosa. Sebastián se detuvo en seco cuando la vio. Sus ojos la recorrieron de arriba abajo con un desprecio que no se molestó en ocultar. «¿Esta es tu gran idea, papá?». Su voz destilaba veneno. «¿Una campesina sucia para enseñarme humildad?». El insulto golpeó a Valentina como una bofetada. Pero si algo le había enseñado la vida en el campo era a no dejarse pisotear. Levantó el mentón y lo miró directo a los ojos. «No necesito tu aprobación, señor. Vine porque mi familia lo necesita. Pero no me confundas con alguien que te tiene miedo». El silencio que siguió fue tan tenso que podría haberse roto. Sebastián enarcó las cejas, sorprendido. Nadie, absolutamente nadie, le hablaba así. ¿Sabes siquiera con quién estás hablando? ¿Con un niño rico que nunca ha trabajado un solo día en su vida? Valentina dio un paso al frente. Y que necesita que su papá le consiga esposa porque ninguna mujer lo aguanta por decisión propia. Eduardo tosió para ocultar una risa. Sebastián se puso rojo de furia. «No voy a casarme contigo. Esto es ridículo». «Perfecto. Entonces dile a tu papá que cumpla su parte del trato y me largo. No tengo por qué estar aquí aguantando tus berrinches». «Sebastián». La voz de Eduardo cortó el aire como un cuchillo. «Una palabra más y pierdes todo. Ahora». Sebastián apretó la mandíbula, las manos convertidas en puños. Miró a su padre, luego a Valentina, y finalmente salió de la sala azotando la puerta con tanta fuerza que los cuadros temblaron en las paredes. Eduardo suspiró, pasándose una mano por el rostro cansado. «Lo siento. Mi hijo es... difícil. Su hijo es un patán malcriado». Valentina no endulzó sus palabras. «Pero hicimos un trato. ¿Lo va a cumplir o no?». «Lo voy a cumplir». Eduardo la miró de nuevo. Esa extraña intensidad en sus ojos. «Valentina, hay algo en ti que...». Se detuvo, negando con la cabeza. «No importa. Esteban te mostrará tu habitación. Mañana hablaremos de los detalles». Cuando Valentina subía por la escalera de mármol detrás del mayordomo, pasó junto a alguien que bajaba. Una mujer de unos 50 años, delgada, elegante, con el cabello perfectamente peinado y una mirada fría como el hielo. «Así que tú eres la famosa campesina». Su voz tenía un dejo de desprecio apenas disimulado. «Soy Verónica Santillán, hermana de Eduardo. Administro las finanzas de la familia». «Mucho gusto». Valentina no sabía qué más decir. Verónica la estudió con esos ojos calculadores, como si estuviera evaluando una pieza de ganado. «Espero que sepas en lo que te estás metiendo. Niña, esta familia tiene... historia». Sonrió, pero no llegó a sus ojos. «Bienvenida». Cuando finalmente llegó a la habitación que le habían asignado, Valentina cerró la puerta y se dejó caer contra ella. El cuarto era más grande que toda su casa en la granja. Cama con dosel, alfombras gruesas, un baño con tina de mármol. Era como estar en otro planeta. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera, hacia los jardines perfectos y las fuentes que no dejaban de correr. Todo era tan falso, tan artificial, nada como la tierra roja y honesta de su casa. Tocó el colgante bajo su blusa, ese medallón con la S que siempre la había acompañado. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Cómo había terminado en este lugar frío y vacío, a punto de casarse con un hombre que la despreciaba? Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era una muchacha joven, vestida de sirvienta. «Señorita, le traje algo de cenar». Dejó la bandeja en una mesita. «Si necesita algo, solo toque el timbre». «Gracias». Valentina esperó a que la chica se fuera antes de acercarse a la comida. Era más de lo que comía en una semana en la granja. Esa noche, acostada en esa cama demasiado suave y extraña, Valentina no pudo dormir. Pensó en doña Rosa, en si estaría bien, pensó en Sebastián, y su mirada llena de desprecio. Pensó en Eduardo, y esa forma extraña en que la había mirado, como si estuviera viendo un fantasma, y pensó en el colgante, en la S que nunca había entendido. ¿Sería de Sofía, de Santillán, o solo una coincidencia sin sentido? Mientras la luna se colaba por las cortinas de seda, Valentina susurró al silencio: «No voy a dejar que me rompan, pase lo que pase». Pero en algún lugar de su corazón, una vocecita le susurraba que ya era demasiado tarde, que desde el momento en que cruzó esas rejas, su vida había dejado de ser suya,
y que ese colgante, ese pequeño medallón dorado, guardaba secretos que podrían destruirlos a todos. La primera semana en la mansión Santillán fue un infierno disfrazado de lujo. Valentina se despertaba cada mañana en esa cama enorme sintiéndose más perdida que el día anterior. Los sirvientes la trataban con una cortesía fría y distante, como si no supieran exactamente qué hacer con ella. No era familia, pero tampoco era empleada. Era algo intermedio, algo incómodo. Sebastián, por su parte, había convertido su misión personal en hacerle la vida imposible. La ignoraba durante el desayuno, se burlaba de su forma de usar los cubiertos, y cada vez que podía, le recordaba que no pertenecía ahí. «Cuidado, no vayas a confundir el tenedor de pescado con el de ensalada», le dijo una mañana, con esa sonrisa cruel que ya conocía bien. «Aunque supongo que en tu rancho comen con las manos, ¿no?». Valentina dejó los cubiertos con un golpe seco sobre el plato de porcelana. «En mi rancho comemos con dignidad. Algo que todo el dinero del mundo no te ha podido comprar, Eduardo», que leía el periódico en la cabecera de la mesa. Ocultó una sonrisa detrás de las páginas, pero la verdadera prueba llegó 3 días después. Cuando Sebastián anunció durante el desayuno: «Esta noche hay una cena benéfica en el club. Valentina tiene que venir». «¿Qué?». Valentina lo miró como si acabara de crecer una segunda cabeza. «Es parte del trato. Tienes que empezar a aparecer en público conmigo». La satisfacción en su voz era evidente. «A menos que tengas miedo». «No le tengo miedo a nada». «Perfecto, nos vamos a las 8». Cuando Sebastián se fue, Eduardo dejó el periódico y miró a Valentina con algo parecido a la compasión. «No tienes que ir si no quieres». «Sí tengo que ir». Valentina apretó la servilleta entre sus manos. «Hice un trato y voy a cumplirlo, aunque su hijo se muera de ganas de verme fracasar». Esa tarde, una estilista llegó a la mansión con maletas llenas de vestidos, zapatos y maquillaje. Valentina se dejó peinar, maquillar y vestir como si fuera una muñeca, sintiéndose cada vez más falsa con cada capa de base y cada ajuste del vestido azul marino que le habían elegido. Cuando bajó las escaleras, Sebastián ya la esperaba en el vestíbulo, impecable en su smoking negro. Por un segundo, solo un segundo, algo pasó por su rostro. Sorpresa, admiración, pero desapareció tan rápido que Valentina pensó que lo había imaginado. «No te acostumbres», fue todo lo que dijo. «Sigues siendo la misma campesina de siempre». El club era todo lo que Valentina había temido y más. Música de violines, meseros con guantes blancos, mujeres cubiertas de diamantes que la miraban de arriba a abajo con sonrisas falsas y ojos crueles. Sebastián la llevaba del brazo, pero no era protección, era exhibición. «Ella es Valentina», le decía a cada persona que se acercaba, con esa voz cargada de sarcasmo. «Mi prometida, viene del campo, así que disculpen si no conoce nuestras costumbres». Las risitas discretas la seguían por todo el salón. Valentina apretaba los dientes y sonreía, aunque por dentro quisiera arrancarle la lengua a Sebastián. Fue durante la cena cuando todo explotó. Una mujer mayor, cubierta de perlas y veneno, le preguntó con falsa dulzura: «Querida, ¿y tú a qué te dedicabas antes de conocer a Sebastián?» El silencio expectante en la mesa era palpable. Todos esperaban que se hundiera. Trabajaba la tierra. Valentina la miró directo a los ojos. Sembraba maíz, cuidaba animales, arreglaba lo que se rompía, cosas útiles, no como estar sentada eligiendo qué collar combina mejor con mi aburrimiento. La mujer se puso roja como tomate. Alguien tosió incómodo. Sebastián miraba su copa de vino como si quisiera ahogarse en ella, pero entonces, una voz desde el otro lado de la mesa soltó una carcajada genuina. Por Dios, qué refrescante. Era un hombre mayor, de barba blanca y ojos brillantes. «Hace años que nadie en este lugar dice algo real. Me caes bien, muchacha. ¿Cómo te llamas?» «Valentina Morales, señor. Llámame Gustavo, y no dejes que estas víboras te intimiden. La mitad de ellas vienen de familias que eran tan pobres como tú hace 2 generaciones, solo que tienen memoria selectiva». La tensión se rompió. Otras personas comenzaron a hablar con ella, esta vez con curiosidad genuina en lugar de desprecio. Gustavo resultó ser uno de los socios más importantes del club, y su aprobación era como un escudo. Cuando terminó la cena, Sebastián prácticamente la arrastró fuera del lugar. ¿Qué demonios fue eso?
le espetó una vez en el coche. Eso fue yo siendo honesta. Algo que tú no conoces. Te traje aquí para humillarte. ¿Y terminas cayéndole bien a Gustavo Méndez? Ah, entonces sí admites que querías humillarme. Valentina se quitó los zapatos de tacón que le mataban los pies. Pues lo siento mucho, príncipe. Pero no soy el juguetito que puedes romper cuando te aburras. Sebastián la miró, y por primera vez, Valentina vio algo más que desprecio en sus ojos. Era confusión, como si no supiera qué hacer con alguien que no se dejaba aplastar. El resto del camino transcurrió en silencio. Esa noche, Valentina no pudo dormir. Los fragmentos que siempre había tenido en su mente, esas imágenes borrosas sin sentido, estaban volviéndose más vívidos. Cerró los ojos y vio un hombre de traje gris, una mano grande sosteniendo la suya, el olor a una colonia cara, una voz que cantaba suavemente, una casa enorme con jardines. Se sentó en la cama, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué era todo eso? ¿Recuerdos? ¿Sueños? ¿O su mente jugándole trucos? Se levantó y salió al pasillo, necesitando aire. La mansión de noche era diferente, más silenciosa, casi fantasmal. Caminó sin rumbo hasta que escuchó música. Piano. Siguió el sonido hasta una sala que no había visto antes. La puerta estaba entreabierta, y adentro, Eduardo tocaba un piano de cola negro. La melodía era triste, hermosa y terriblemente familiar. Sin pensar, Valentina comenzó a tararear. Las notas salían de su boca sin que supiera de dónde venían. Completando la melodía que Eduardo tocaba, el hombre se detuvo en seco. Se giró lentamente, el rostro pálido como un muerto. ¿Cómo conoces esa canción? Yo, no lo sé. Valentina sintió que las piernas le temblaban. Nunca la había escuchado antes, pero la conozco. ¿Qué es? Eduardo se puso de pie, caminó hacia ella como en trance. Es una canción que yo le cantaba a alguien hace mucho tiempo. Su voz se quebró. A mi hija. El aire desapareció de la habitación. Valentina y Eduardo se miraron, ambos sintiendo que algo imposible estaba sucediendo, algo que ninguno de los dos podía explicar. El colgante. Eduardo señaló su cuello con mano temblorosa. Ese colgante que siempre llevas. ¿Puedo verlo? Con dedos torpes, Valentina sacó el medallón de oro de debajo de su blusa. Eduardo lo tomó con tanto cuidado que parecía que fuera a romperse, y Valentina vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Dios mío, no puede ser. ¿Qué pasa? ¿Qué es este colgante? Pero Eduardo no respondió. Solo la miró con una mezcla de esperanza y terror que Valentina no pudo descifrar. Desde las sombras del pasillo, Verónica observaba la escena, los labios apretados en una línea delgada. Cuando Eduardo y Valentina no miraban, sacó su teléfono y marcó un número. «Tenemos un problema», susurró. «Eduardo está empezando a sospechar. Haz lo que tengas que hacer, pero esa niña no puede ser quien él cree que es». Colgó y desapareció en la oscuridad, dejando atrás solo el eco de una amenaza. Los días siguientes a esa noche con el piano fueron extraños. Eduardo la miraba diferente, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas imposible. Valentina lo sorprendía observándola durante el desayuno, estudiando cada gesto, cada expresión de su rostro, y aunque no volvieron a hablar de la canción o del colgante, algo había cambiado entre ellos. Sebastián también lo notó. Una mañana, mientras Eduardo se había ido temprano a la oficina, la confrontó en el jardín. «¿Qué le hiciste a mi padre?» Valentina dejó de regar las plantas que los jardineros mantenían perfectas y lo miró con cansancio. «No le hice nada. Está actuando raro. Te mira como si...» Sebastián se pasó una mano por el cabello, frustrado. «No lo sé, como si fueras importante. Tal vez solo está siendo humano. Deberías intentarlo alguna vez». Sebastián iba a responder con algún insulto. Valentina lo sabía. Pero entonces su teléfono sonó. Contestó con un tono cortante, pero su expresión cambió mientras escuchaba. «Sí, está bien. Dame la dirección». Cuando colgó, se quedó mirando el teléfono con una expresión que Valentina no le había visto antes. ¿Preocupación? ¿Todo bien? No es tu problema. Pero su voz no tenía el veneno habitual. «Tengo que salir». Lo vio irse, y algo en su instinto le dijo que lo siguiera. No sabía por qué, pero lo hizo.
Se subió a uno de los coches de la mansión con la ayuda de uno de los choferes más jóvenes, que le debía un favor por haberlo defendido cuando Verónica lo regañó injustamente. «Siga ese coche, por favor». El chofer la miró por el espejo retrovisor, dudando. «Señorita, no sé si... Por favor, Miguel, prometo que no te meterás en problemas». Siguieron a Sebastián por más de una hora, alejándose de la ciudad y adentrándose en caminos que Valentina conocía bien. Caminos de terracería, pueblos pequeños, tierra roja. Finalmente, el coche de Sebastián se detuvo frente a una propiedad que le robó el aliento a Valentina. Era la granja de Doña Rosa. Pero, ¿qué? Valentina bajó del coche y se escondió detrás de unos árboles. Observando, Sebastián, vestido con jeans y una camisa simple que Valentina nunca le había visto usar, tocó a la puerta. Doña Rosa abrió, y para sorpresa de Valentina, lo saludó con una sonrisa. «Sebastián, pasa, mijo. Justo estaba haciendo café». «¿Sebastián? ¿Doña Rosa lo conocía?» Valentina se acercó más, tratando de escuchar. «Doña Rosa, vine a ayudar con la cerca del norte. Me dijo que se había caído con la tormenta. Ay, no tenías que venir, muchacho. Ya bastante haces». Valentina no podía creerlo. Sebastián, el príncipe mimado que no sabía ni tender su cama, estaba ahí, en su granja, hablando de cercas y trabajo. ¿Cuánto tiempo llevaba viniendo? Pasó las siguientes horas observándolo desde su escondite. Lo vio trabajar bajo el sol, clavando postes, estirando alambre, sudando como cualquier campesino. Doña Rosa le llevaba agua fresca y le hablaba con ese cariño maternal que tenía, el mismo que había usado con Valentina toda su vida. «Eres un buen muchacho, Sebastián. Ojalá mi Valentina encontraras a alguien como tú». Valentina tuvo que morderse el labio para no soltar una carcajada amarga. Si Doña Rosa supiera que su Valentina estaba a punto de casarse con ese mismo muchacho. Cuando el sol empezó a bajar, Sebastián se despidió y Valentina corrió de vuelta al coche. Llegó a la mansión antes que él, fingiendo que había estado ahí todo el día. Esa noche, durante la cena, lo miró diferente. Sebastián evitaba su mirada, concentrado en su plato. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Valentina con inocencia fingida. «Aburrido, reuniones, papeleo, mentiroso». Pero Valentina no dijo nada. Solo guardó ese secreto como una carta bajo la manga. 2 días después, Eduardo llegó a casa más temprano de lo usual. Encontró a Valentina en la biblioteca, hojeando un libro que no entendía pero que tenía ilustraciones bonitas. «Valentina, necesito hablar contigo». El tono serio la puso nerviosa. Se sentaron frente a frente en los sillones de cuero. «He estado investigando». Eduardo sacó unos papeles de su maletín. «Sobre ti, sobre tu pasado». El corazón de Valentina dio un vuelco. «¿Por qué? Porque necesito saber. Ese colgante, la canción. Hay algo que no cuadra». Se inclinó hacia adelante. «Doña Rosa te encontró en una carretera hace 20 años. ¿Verdad?» «Sí. Yo tenía 5 años. No recuerdo nada de antes. Mi hija desapareció hace 20 años. Tenía 5 años». La voz de Eduardo se quebró. «Y ese colgante, yo mandé a hacer 2 iguales. Uno para mí, otro para ella, con la inicial de nuestros nombres». El silencio que siguió fue tan denso que Valentina sintió que se ahogaba. «¿Está diciendo que yo?» «No lo sé, pero necesito averiguarlo». Eduardo extendió la mano. «Con tu permiso. Quisiera hacer una prueba de ADN». Valentina sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Si lo que Eduardo sugería era cierto, entonces ella no era Valentina Morales. Era Sofía Santillán, y el hombre con el que estaba a punto de casarse era su hermano. Susurró, horrorizada. «Sebastián sería mi hermano». Eduardo asintió, el rostro pálido. «Por eso necesito saber la verdad, antes de que sea demasiado tarde. Haga la prueba». Valentina apenas podía respirar. «Necesito saber quién soy». Esa misma noche, un médico privado llegó a la mansión. Tomó muestras de ambos con la discreción de alguien acostumbrado a los secretos de los ricos. Les dijo que tendrían resultados en 1 semana. 1 semana, 7 días para descubrir si toda su vida había sido una mentira. Cuando el médico se fue, Valentina se encontró con Sebastián en el pasillo. Él venía llegando, todavía con tierra bajo las uñas de haber estado en la granja, aunque no lo sabía que ella lo sabía.
Tenemos que hablar, dijo Valentina. ¿Ahora? ¿Estoy cansado? ¿Ahora? Algo en su tono lo hizo detenerse. La siguió hasta el jardín, donde nadie podría escucharlos. Tu padre cree que yo podría ser su hija, tu hermana, Sofía. Sebastián se quedó paralizado, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? El colgante, la canción, demasiadas coincidencias. Hicimos una prueba de ADN. Sabremos en una semana. No, eso es imposible. Sebastián retrocedió, negando con la cabeza. Tú no puedes ser. Tu hermana. Valentina sintió una risa histérica burbujeando en su garganta. Pues más vale que no lo sea, porque si lo soy, este matrimonio que tu padre planeó sería incesto. La palabra salió de la boca de Sebastián como veneno. Dios mío, se miraron en el jardín oscuro, dos extraños que de repente compartían un secreto terrible, y por primera vez desde que se conocieron, no había hostilidad entre ellos, solo miedo. Sé que has estado yendo a la granja, dijo Valentina suavemente, a ayudar a doña Rosa. Sebastián la miró. Sorprendido, yo necesitaba. Se pasó las manos por el rostro. Necesitaba ver de dónde venías, entender por qué mi padre te eligió a ti. Y doña Rosa es la primera persona en años que me trata como un ser humano normal, no como un apellido o una cuenta bancaria. Te cae bien. Me recuerda que hay un mundo más allá de todo esto, señaló la mansión. Un mundo real, por primera vez. Valentina vio al hombre detrás de la máscara, y era tan perdido como ella. Si resulta que soy tu hermana, empezó Valentina. Entonces el universo tiene un sentido del humor muy retorcido. Sebastián casi sonrió. Pero al menos no tendré que casarme con alguien que me odia. Yo no te odio, me caes horrible, pero no te odio. Esa vez, Sebastián sí sonrió, una sonrisa real, no cínica. Tregua hasta que sepamos los resultados. Tregua. Se dieron la mano en el jardín oscuro, sellando una alianza tan improbable como todo lo que estaba sucediendo. Pero ninguno de los dos vio a Verónica observándolos desde la ventana de su habitación, el teléfono en la mano, planeando su siguiente movimiento. La espera era insoportable. Cada día que pasaba sin resultados del laboratorio, se sentía como una eternidad. Eduardo estaba más callado que de costumbre, perdido en sus pensamientos durante las comidas. Sebastián y Valentina habían caído en una especie de camaradería extraña, unidos por el secreto que compartían y el terror de lo que podría revelarse. Era el cuarto día, cuando Valentina tuvo el sueño. No era como los fragmentos borrosos de antes. Esta vez fue vivido, real, como si estuviera ahí otra vez. Tenía 5 años y su mano estaba envuelta en una más grande, cálida, segura. El mercado estaba lleno de gente, de colores, de ruidos. Olía a frutas, a flores, a comida. Y entonces, la mano la soltó. Solo un segundo. Ella miró hacia arriba, buscando esa cara familiar, pero había demasiada gente, demasiadas piernas, demasiados cuerpos. Empezó a caminar, a buscar, y de repente ya no estaba en el mercado. Estaba en una calle que no conocía, llorando, sola. Se despertó gritando. La puerta de su habitación se abrió de golpe. Era Sebastián, en pijama, con el cabello revuelto. ¿Qué pasó? Te escuché gritar desde mi cuarto. Valentina temblaba, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo recordé. Recordé el día en que me perdí, el mercado, la mano que soltó la mía. Se abrazó a sí misma. Sebastián, creo que es verdad. Creo que soy Sofía. Él se sentó en la cama junto a ella, sin saber qué hacer. Finalmente, le pasó un brazo por los hombros. Torpe, pero sincero. Hey, tranquila, respira. ¿Y si es verdad? ¿Y si toda mi vida ha sido una mentira? Entonces la verdad te hará libre. Sebastián la miró. Y si eres mi hermana, al menos ya no tendré que fingir que quiero casarme contigo. Valentina soltó una risa entre lágrimas. Eres un idiota. Lo sé. Se quedaron así un rato, hasta que Valentina dejó de temblar. Cuando Sebastián se fue, ella volvió a acostarse, pero no pudo dormir. Sus pensamientos eran un torbellino de miedo y esperanza. Al día siguiente, Eduardo recibió una llamada temprano en la mañana. Valentina y Sebastián lo vieron desde el comedor, tenso al teléfono.
la mandíbula apretada. Cuando colgó, parecía que había envejecido 10 años. Los resultados preliminares están listos, anunció con voz ronca. Puedo recogerlos hoy. Los finales llegarán en 2 días. Pero ya hay indicaciones. Y Sebastián se puso de pie. ¿Qué dijeron? Alta probabilidad de parentesco. Eduardo miró a Valentina con ojos llenos de lágrimas. 95% de probabilidad de que seas mi hija. El silencio que siguió fue absoluto. Valentina sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Sebastián se dejó caer en su silla, pálido como un muerto. Entonces es verdad, susurró Valentina. Yo soy Sofía. Eduardo cruzó el comedor en 2 zancadas y la abrazó. Lloró sobre su hombro como un niño, 20 años de dolor derramándose de golpe. Mi niña, mi pequeña, te busqué tanto, tanto tiempo. Valentina no supo qué hacer. No conocía a este hombre. No de verdad, pero su cuerpo sí lo conocía. Sus brazos se sintieron como hogar, como seguridad, como algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Cuando se separaron, ambos tenían los rostros empapados. Necesito los resultados finales para estar seguro, dijo Eduardo limpiándose los ojos. Pero Valentina, Sofía, todo tiene sentido ahora. Tu forma de inclinar la cabeza, tu sonrisa, esa melodía. Eres idéntica a tu madre. Mi madre murió cuando tenías 3 años. Cáncer. Eduardo tocó su rostro con ternura. Ella era hermosa, fuerte, como tú, y te amaba más que a nada en el mundo. Sebastián observaba la escena desde su silla, con una expresión imposible de leer. Finalmente se puso de pie. Necesito aire. Salió del comedor sin mirar atrás. Valentina quiso seguirlo, pero Eduardo la detuvo. Dale tiempo. Esto es mucho para él también. Sebastián caminó por los jardines sin rumbo fijo, la cabeza dándole vueltas. Su hermana. Valentina era su hermana, la mujer que lo había irritado, intrigado. Y sí, si era honesto consigo mismo, atraído de una forma confusa que nunca pudo explicar del todo, siempre había algo que lo hacía detenerse cuando pensaba en ella de esa manera. Algo que sentía mal, equivocado. Ahora sabía por qué. Se sentó junto a la fuente, la misma donde Sofía jugaba cuando era niña. Tenía recuerdos vagos de ella, una niña pequeña de rizos oscuros que seguía a su padre a todas partes, y luego desapareció, y con ella desapareció también la felicidad de la familia. Pensé que te encontraría aquí. Sebastián levantó la vista. Verónica venía caminando hacia él, elegante como siempre, con una expresión de preocupación que no le llegaba a los ojos. Tía, tu padre me contó sobre los resultados. Se sentó a su lado. Debe ser difícil para ti. ¿Difícil? ¿Es una pesadilla? Estaba a punto de casarme con mi propia hermana. Sí, qué conveniente que se descubriera justo a tiempo, ¿no? El tono de Verónica tenía un dejo de veneno. Demasiado conveniente. Sebastián la miró con el ceño fruncido. ¿Qué quieres decir? Solo digo que es muy fácil falsificar resultados de ADN cuando tienes el dinero suficiente. Verónica se encogió de hombros. Esa muchacha apareció de la nada con un colgante y una historia triste. ¿No te parece sospechoso? Los investigadores de mi padre son los mejores. Los mejores también se pueden comprar, sobrino. Verónica se puso de pie. Solo ten cuidado. No querría ver a tu padre sufrir otra pérdida cuando descubra que todo fue un engaño. Cuando se fue, Sebastián se quedó mirando el agua de la fuente, las dudas plantadas en su mente como semillas venenosas. Esa noche, Valentina no pudo dormir otra vez. Bajó a la cocina por un vaso de agua y encontró a Sebastián ahí, bebiendo whisky directo de la botella. Eso no es sano. Nada de esto es sano. Pero le pasó el vaso que había sacado para ella. Se sentaron en silencio en la mesa de la cocina. 2 personas tratando de procesar lo imposible. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sebastián finalmente. No lo sé. Confundida, asustada. Valentina jugó con el vaso entre sus manos. Toda mi vida pensé que era Valentina Morales, huérfana del campo, y ahora resulta que soy Sofía Santillán, hija de un millonario. ¿Quién soy realmente? Las 2, supongo. Sebastián la miró. No puedes borrar 20 años de vida solo porque descubriste que tu nombre era otro. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Sebastián se quedó callado un largo rato, aliviado, de cierta forma,
Esos sentimientos raros que tenía hacia ti, ahora tienen sentido. Mi cuerpo sabía algo que mi mente no. Hizo una pausa. Y también me da miedo. ¿Miedo de qué? De que Verónica tenga razón. De que esto sea un engaño. Valentina se tensó. Tu tía dijo algo. Plantó dudas. Es lo que hace. Sebastián suspiró. Pero en 2 días tendremos los resultados finales. Entonces sabremos con certeza. Sebastián, yo no estoy mintiendo. No vine aquí buscando ser parte de tu familia. Solo quería salvar a Doña Rosa. Lo sé. Y por primera vez, sonó como si de verdad lo creyera. Por eso espero que los resultados confirmen lo que ya sabemos. Porque si eres mi hermana, entonces finalmente tendré algo que el dinero nunca pudo comprar. Familia de verdad. Valentina sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas otra vez. ¿Sabes? Para ser un patán malcriado, a veces dices cosas bonitas. No te acostumbres. Sonrieron, y en ese momento en la cocina oscura, dejaron de ser extraños forzados a estar juntos. Se convirtieron en algo más. Aliados, casi amigos, casi hermanos. Pero en su oficina del 2º piso, Verónica hacía llamadas telefónicas, moviendo piezas en un tablero que solo ella podía ver. Si Sofía regresaba, ella lo perdería todo, y eso no podía permitirlo. No después de haber guardado el secreto durante tantos años. El secreto de que sí sabía dónde estaba Sofía, y que conscientemente había elegido no decir nada. Los 2 días de espera fueron una agonía. Eduardo apenas dormía. Pasaba horas en su estudio mirando viejas fotografías de Sofía. Valentina fluctuaba entre la esperanza y el terror, sin saber si quería que los resultados confirmaran lo que ya parecía inevitable, y Sebastián se había vuelto más callado, observándola con una mezcla de curiosidad y algo que parecía ser afecto fraternal. Verónica, por su parte, se movía por la mansión como un fantasma elegante, siempre con el teléfono en mano, siempre susurrando conversaciones que terminaban abruptamente cuando alguien se acercaba. La noche del 6º día, Eduardo anunció durante la cena: mañana llegan los resultados finales. He organizado una cena formal. Quiero que estén presentes todos los miembros de la familia. ¿Todos? Verónica levantó la vista de su plato, tensa. Todos. Es momento de que la verdad salga a la luz, sea cual sea. Valentina apenas probó bocado esa noche. Cuando subió a su habitación, encontró un sobre deslizado bajo su puerta. Lo abrió con manos temblorosas. Adentro había una nota escrita con letra apretada. Pregúntale a Eduardo sobre el seguro de vida de Sofía. Pregúntale quién se beneficia si ella aparece muerta. No confíes en nadie. No estaba firmada. Valentina arrugó el papel entre sus manos, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Quién había dejado esto? ¿Y qué significaba? Tocaron a su puerta. Era Sebastián. ¿Puedo pasar? Valentina le mostró la nota. Él la leyó, la mandíbula apretada. Es Verónica. Tiene que ser ella. Está tratando de sembrar dudas. ¿Y si tiene razón? ¿Y si tu padre solo quiere declararme muerta para cobrar un seguro? Mi padre no necesita dinero, Valentina. Tiene más de lo que podría gastar en 10 vidas. Sebastián se sentó en el borde de la cama. Esto es exactamente lo que Verónica quiere. Que desconfíes de él, que huyas antes de mañana. ¿Por qué haría eso? No lo sé, pero algo está escondiendo. Lo he notado en cómo actúa. Sebastián tomó la nota y la rompió. No le hagas caso. Mañana sabremos la verdad. Pero Valentina no pudo dormir esa noche. Las dudas la carcomían como ácido. El día siguiente amaneció gris, como si hasta el clima supiera que algo importante iba a suceder. Eduardo contrató un servicio de catering completo, transformó el comedor en algo digno de una celebración o un funeral. Los invitados empezaron a llegar al atardecer. Además de la familia inmediata, estaban algunos socios cercanos de Eduardo, su abogado personal, y para sorpresa de Valentina, Doña Rosa, la anciana llegó en una silla de ruedas, empujada por una enfermera, pero sus ojos brillaban de alegría al ver a Valentina. «Mi hija, ¡ay! ¿Cómo te he extrañado!». Valentina corrió a abrazarla, las lágrimas cayendo sin control. «Mamá Rosa, no sabía que vendrías. El señor Eduardo me invitó personalmente. Dijo que era importante que estuviera aquí». La anciana le acarició el rostro. «Es verdad, mija. ¿Eres la hija que él perdió?». «Puede ser. Hoy lo sabremos». La cena fue tensa.
Todos comían sin probar realmente la comida, esperando. Verónica apenas tocó su plato, observando a Eduardo como un halcón. Cuando llegaron los postres, Eduardo se puso de pie. Gracias a todos por venir esta noche. Su voz temblaba ligeramente. Hace 20 años perdí a mi hija Sofía en circunstancias que destrozaron a esta familia. Durante 2 décadas busqué respuestas que nunca llegaron. Miró a Valentina. Hasta ahora, sacó un sobre manila de su chaqueta. El silencio en el comedor era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Estos son los resultados completos de las pruebas de ADN entre Valentina Morales y yo. Espera. Verónica se puso de pie, la voz cortante. Antes de que abras eso, creo que todos merecen saber la verdad completa. Eduardo la miró con el ceño fruncido. ¿De qué estás hablando? De que esta es una farsa. Verónica caminó alrededor de la mesa como un depredador. ¿De verdad creen que es coincidencia que esta muchacha apareciera justo cuando tú, Eduardo, estabas desesperado por encontrar a alguien para reformar a Sebastián? Con un colgante conveniente y una historia triste, tía, ya basta. Sebastián se puso de pie. No, alguien tiene que decir la verdad. Verónica se giró hacia Valentina. ¿Cuánto te pagaron para hacerte pasar por Sofía? ¿O fue idea tuya desde el principio? Una campesina pobre que ve la oportunidad de convertirse en heredera de una fortuna. Valentina se levantó, temblando de rabia y humillación. Yo no busqué nada de esto. No pedí venir aquí. Ustedes me trajeron. Qué conveniente. La víctima inocente. Verónica sonrió con crueldad. Pero yo sé la verdad. He estado investigando por mi cuenta. Verónica, siéntate, ahora. La voz de Eduardo era de acero. No. Esta familia merece saber que esa muchacha es una impostora, una buscadora de herencias que se está aprovechando de tu dolor. Basta. El grito de Eduardo hizo que todos se quedaran congelados. Él abrió el sobre con manos temblorosas y leyó el documento. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Probabilidad de parentesco paternal, 99.9%. Su voz se quebró. Eduardo Santillán es el padre biológico de Valentina Morales. El comedor explotó en murmullos. Doña Rosa se llevó las manos a la boca, llorando. Sebastián se dejó caer en su silla, la confirmación golpeándolo como un tren. Verónica retrocedió, pálida como un fantasma. No, no puede ser. Sí puede ser. Eduardo caminó hacia Valentina, las lágrimas corriendo por su rostro. Porque ella es mi hija, es Sofía. Valentina no podía moverse, no podía respirar. 20 años de dudas, de no saber quién era, se respondieron en una sola frase. Papá. La palabra salió de su boca sin pensar, instintiva, real. Eduardo la abrazó y ambos se derrumbaron, llorando como si quisieran recuperar 20 años de lágrimas no derramadas. Te busqué tanto, mi niña, tanto tiempo, y ahora estás aquí. Estás en casa. Te recordaba, sollozó Valentina. En mis sueños, siempre te recordaba, tu voz cantando, tus manos, el mercado, todo. Sebastián se acercó, los ojos también húmedos, y se unió al abrazo. Los tres, finalmente, eran una familia otra vez. Pero Verónica observaba la escena con una expresión de pánico. Cuando nadie miraba, se escabulló del comedor, subió corriendo a su oficina y comenzó a llenar una maleta. Tenía que irse. Ahora, antes de que Eduardo empezara a hacer preguntas, antes de que descubriera que ella... ¿A dónde vas, hermana? Verónica se giró. Eduardo estaba en la puerta, y su expresión no era de alegría, era de furia fría. Yo, necesito un viaje de negocios. Surgió algo urgente. No, lo que surgió fue la verdad. Eduardo entró, cerrando la puerta detrás de él. Y tú vas a decirme exactamente qué sabes sobre el desaparecimiento de Sofía. No sé nada, ya te lo dije. Mentira. Eduardo sacó su teléfono y le mostró la pantalla. Mis investigadores encontraron algo interesante. Un reportaje de hace 15 años sobre una niña encontrada en una carretera. La descripción coincide con Sofía, y adivina quién compró todas las copias de ese periódico de los archivos públicos. Tú. Verónica se puso blanca como el papel. Yo. ¿Cuánto tiempo lo supiste? El grito de Eduardo hizo temblar las paredes. ¿Cuánto tiempo sabías que mi hija estaba viva y no dijiste nada? Verónica se derrumbó, cayendo de rodillas.
La vi en ese reportaje. Reconocí el colgante. Supe que podía ser ella. Las lágrimas corrían por su rostro. Pero no dije nada. No pude. ¿Por qué? Era solo una niña. Porque ella me lo recordaba. Verónica gritó, toda su máscara de elegancia destruida. Me recordaba a tu esposa, a esa mujer perfecta que todos amaban y que yo nunca pude ser. Cada vez que veía a Sofía, veía ese recordatorio de que yo siempre sería la segunda. Cuando desapareció, fue más fácil. Y cuando surgió la posibilidad de que estuviera viva, yo no pude permitir que regresara. El silencio que siguió fue devastador. Eduardo miraba a su hermana como si fuera una extraña. Sal de mi casa ahora, y nunca vuelvas. La confesión de Verónica cayó sobre la mansión como una bomba. Los invitados a la cena se habían ido en silencio, incómodos testigos de un drama familiar que no les correspondía. Solo quedaban Eduardo, Sebastián, Valentina y doña Rosa, quien se había negado a irse sin antes asegurarse de que su niña estuviera bien. Verónica recogió sus cosas bajo la mirada vigilante de los guardias de seguridad. Eduardo había llamado a su abogado para iniciar los procedimientos legales: sabotaje, obstrucción de justicia, ocultamiento de información. Los cargos se acumulaban, pero para Valentina, nada de eso importaba. Se había encerrado en su habitación, negándose a ver a nadie. La verdad que había buscado toda su vida la había golpeado con una fuerza brutal. No era Valentina Morales. Era Sofía Santillán. Toda su identidad, todo lo que creía ser, era una mentira. O peor, era solo la mitad de la verdad. Sebastián tocó a su puerta por tercera vez en una hora. Sofía, por favor, déjame entrar. No me llames así. Su voz salió ronca, quebrada. No sé quién es Sofía. Eres tú, eres mi hermana. No conozco a esa persona. Valentina abrió la puerta de golpe, el rostro empapado de lágrimas. Sofía Santillán es una niña de 5 años que desapareció hace 20 años. Yo soy Valentina, la muchacha que doña Rosa crió en el campo. No soy la hija que tu padre perdió. No soy la hermana que tú recuerdas. No sé quién soy. Sebastián la miró, el corazón partiéndose al ver su dolor. Eres las dos. Lo que viviste estos 20 años es real. Doña Rosa es real. Tu vida en la granja es real. Pero también eres la hija de mi padre, mi hermana. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. ¿Cómo? Valentina se dejó caer en el suelo, abrazándose las rodillas. ¿Cómo puedo ser dos personas completamente diferentes? Sebastián se sentó junto a ella en el piso. No eres dos personas diferentes. Eres una sola persona con dos historias. Hizo una pausa. Yo también estoy tratando de entender todo esto. La mujer que me volvía loco, que me retaba, que me hacía sentir cosas confusas. Eres mi hermana, y sí, es raro. Y sí, me da miedo, pero también me hace feliz, porque finalmente recuperé algo que pensé que había perdido para siempre. Valentina lo miró, los ojos rojos e hinchados. ¿Y si no puedo ser lo que tu padre espera? ¿Y si no sé cómo ser Sofía Santillán? Entonces aprenderemos juntos. Sebastián le tendió la mano. Pero por favor, no te encierres, no desaparezcas otra vez. Pero Valentina no tomó su mano. Se puso de pie, negando con la cabeza. Necesito estar sola. Por favor. La puerta se cerró en la cara de Sebastián, y él se quedó ahí parado, sintiéndose más inútil que nunca. Abajo, en el estudio, Eduardo sostenía una copa de brandy que no había probado. Doña Rosa estaba sentada frente a él, las manos arrugadas entrelazadas sobre su regazo. La está perdiendo otra vez, dijo la anciana suavemente. Pero esta vez no es el mundo quien se la quita. Es ella misma quien se está yendo. No sé cómo alcanzarla. Eduardo se pasó las manos por el rostro. Pasé 20 años buscándola, y ahora que la encontré, no sé cómo traerla de vuelta, porque la niña que usted perdió ya no existe. Señor Eduardo. Doña Rosa lo miró con esos ojos sabios que habían visto demasiado. Sofía tiene 25 años ahora. Es Valentina. Es mi hija tanto como es la suya. Lo sé, y agradezco infinitamente que la haya cuidado todos estos años. Eduardo se inclinó hacia adelante. Pero tiene que entender, doña Rosa, yo la estoy perdiendo antes de siquiera poder conocerla. Entonces vaya con ella, no como el padre que perdió a su hija, sino como el hombre que quiere conocer a la mujer en la que se convirtió.
Eran pasadas las 2 de la madrugada cuando Valentina salió de su habitación. No podía respirar ahí dentro. Las paredes se le venían encima. Necesitaba aire, espacio, algo que no fuera ese cuarto que se sentía como una prisión dorada. Bajó descalza por las escaleras de mármol. Atravesó el vestíbulo y salió a los jardines. La noche estaba oscura, apenas iluminada por una luna menguante. Comenzó a caminar sin rumbo, alejándose de la mansión. No supo cuánto tiempo estuvo caminando. Solo sabía que necesitaba huir, escapar, desaparecer, como había hecho cuando tenía 5 años. Solo que esta vez no se había perdido. Esta vez se estaba perdiendo ella misma. Llegó hasta la fuente más alejada del jardín, esa donde Sebastián le había dicho que Sofía jugaba de niña. Se sentó en el borde, mirando el agua que brillaba bajo la luz tenue de las lámparas del jardín. Y entonces, como una presa que finalmente se rompe, lloró. Lloró por la niña que se perdió en el mercado. Lloró por los 20 años que le robaron. Lloró por Doña Rosa y la vida simple que nunca volvería a tener. Lloró por Eduardo y el dolor que había cargado durante 2 décadas. Lloró por Sebastián y la hermana que acababa de encontrar. Lloró por Verónica y el veneno que la había consumido. Pero más que nada, lloró por sí misma, por la identidad que había perdido y la nueva que no sabía cómo aceptar. La lluvia comenzó a caer, suave al principio, luego más fuerte. Valentina no se movió, dejó que la empapara, como si el agua pudiera lavar la confusión, el dolor, la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Valentina levantó la vista. Eduardo estaba ahí, bajo la lluvia, sin paraguas, empapándose tanto como ella. No me llame así, no sé quién soy. Eduardo se acercó lentamente y se arrodilló frente a ella, sus ojos al nivel de los suyos. Eres mi hija, eres la niña que perdí y por quien lloré cada día durante 20 años. Su voz se quebró. Pero también eres Valentina, la joven fuerte que Doña Rosa crió con amor. Eres ambas, y ambas son mi hija. No puedo ser las dos. Valentina negó con la cabeza. Tengo que elegir, tengo que ser una u otra. No. Eduardo tomó sus manos entre las suyas. No tienes que elegir nada. Puedes ser Sofía Valentina Santillán Morales. Puedes llevar ambos apellidos, ambas historias, ambas vidas, porque todas son tuyas por derecho. Y si no sé cómo, entonces te enseñaré. Eduardo limpió las lágrimas de su rostro, mezcladas con la lluvia. Te enseñaré todo sobre la familia Santillán. Te contaré sobre tu madre, sobre la niña que eras. Pero tú también me enseñarás sobre Valentina, sobre la mujer en la que te convertiste. Y entre los dos, encontraremos a la persona completa que eres ahora. Valentina lo miró, buscando en sus ojos alguna señal de mentira, de manipulación, pero solo encontró amor. Amor puro, paternal, incondicional. Tengo miedo, susurró. Yo también. Eduardo sonrió entre las lágrimas. Tengo miedo de perderte otra vez. Tengo miedo de no ser el padre que necesitas. Tengo miedo de que 25 años sea demasiado tiempo para recuperar. Y si es así, entonces empezaremos donde estamos ahora. No puedo devolverte los 20 años que te robaron, pero puedo darte todos los que vengan. Si me lo permites, detrás de ellos, desde el porche, Sebastián y Doña Rosa observaban la escena bajo la lluvia. La anciana tenía lágrimas en los ojos. «Está lista para soltar», murmuró. «Está lista para volar». «¿Y usted?», preguntó Sebastián. «¿Está lista para dejarla ir?». Doña Rosa sonrió tristemente. «Un pájaro nunca deja de ser tuyo porque vuele lejos, muchacho. La cuidé cuando estaba rota. Ahora le toca a su padre ayudarla a sanar completamente». En la fuente, bajo la lluvia torrencial, Eduardo extendió los brazos. «Una invitación, no una exigencia. Ven a casa, mija, por favor». Y Valentina, después de lo que pareció una eternidad, se dejó caer en esos brazos. Lloró sobre el hombro de su padre, 20 años de ausencia derramándose en ese abrazo. Eduardo la sostuvo como había soñado hacer durante 2 décadas, susurrándole al oído: «Nunca te voy a soltar otra vez, lo prometo». Cuando finalmente se separaron, ambos empapados hasta los huesos, Valentina vio a Sebastián y Doña Rosa esperándolos, su hermano, su madre de crianza y su padre biológico, su familia, toda ella, completa y rota al mismo tiempo,
Caminaron juntos de vuelta a la mansión, bajo la lluvia que finalmente empezaba a amainar, y aunque el camino por delante era incierto, por primera vez desde que llegó a ese lugar, Valentina sintió que tal vez, solo tal vez, iba a estar bien. Los días siguientes al colapso bajo la lluvia fueron diferentes. La mansión, que siempre había sido fría y vacía, comenzó a sentirse menos como un museo y más como un hogar. Eduardo canceló todas sus reuniones de negocios para pasar tiempo con Sofía, porque así había empezado a llamarla, aunque con el cariñoso Valentina, cuando quería hacerla sonreír. Pasaban horas en el estudio mientras Eduardo le mostraba álbumes de fotos. «Esta eras tú con 3 años». Señalaba una foto de una niña de rizos oscuros montada en un triciclo. «Te negabas a bajarte de esa cosa. Tu madre decía que ibas a terminar con las piernas arqueadas». Sofía tocaba las fotos con reverencia, como si pudiera absorber los recuerdos a través de sus dedos. ¿Cómo era ella? Mi madre, fuerte, hermosa. Tenía tu misma forma de levantar el mentón cuando alguien la retaba. Eduardo sonrió con tristeza. Se llamaba Elena, y te amaba tanto que a veces yo tenía celos. ¿De verdad? ¿De verdad? Eduardo cerró el álbum. Cuando murió, no supe cómo seguir. Tú eras lo único que me mantenía vivo, y cuando te perdí también. Se detuvo, la voz quebrándose. Morí ese día, solo que mi cuerpo no se dio cuenta. Sofía tomó su mano, apretándola. Pero me encontraste. Estoy aquí. Sí, y no pienso desaprovechar ni un segundo. Sebastián observaba la transformación de su padre con una mezcla de alegría y melancolía. Durante años había ansiado esa atención, ese amor incondicional, pero verlo florecer ahora, dirigido a Sofía, le recordaba todo lo que nunca tuvo. Una tarde, Sofía lo encontró en el garaje, limpiando uno de los coches antiguos que coleccionaba Eduardo. ¿Puedo ayudar? Sebastián levantó la vista, sorprendido. ¿Tú? ¿Limpiar un coche? Pensé que estabas muy ocupada teniendo sesiones de recuperación familiar con papá. El tono tenía un dejo de amargura que Sofía captó inmediatamente. Tomó un trapo y se arrodilló junto a él. «Estás celoso». «No estoy celoso», pero la forma en que frotaba el coche con demasiada fuerza decía lo contrario. «Está bien si lo estás». Sofía limpió una llanta con cuidado. «Yo también lo estaría. Aparezco de la nada y acaparo toda su atención. Es injusto para ti». Sebastián dejó de trabajar y la miró. «No es tu culpa. Tú no pediste nada de esto». «No, pero pasó». Sofía suspiró. «Sebastián, sé que estos años fueron difíciles para ti. Crecer a la sombra de una hermana desaparecida, con un padre que nunca superó esa pérdida. No puedo cambiar eso, pero puedo intentar ser la hermana que mereces ahora». «¿Y cómo es esa hermana?» «Molesta, entrometida, que te dice cuando estás siendo un idiota». Sofía sonrió. «Pero que también está ahí cuando me necesites, como tú estuviste para mí cuando todo se derrumbó». Sebastián sintió que algo se aflojaba en su pecho. Durante toda su vida había estado solo, incluso rodeado de gente, y ahora tenía una hermana real, de carne y hueso, que lo veía como algo más que un apellido o una cuenta bancaria. «¿Sabes? Siempre quise un hermano o hermana». Sebastián volvió a limpiar el coche, pero imaginaba uno menos molesto. «Aguántate, ya estoy aquí y no me voy a ningún lado». Se sonrieron, y en ese garaje lleno de coches viejos, finalmente se sintieron como lo que eran, hermanos. Pero no todo era sanación y reconciliación. Los abogados de Eduardo trabajaban sin descanso en el caso contra Verónica. La mujer se había refugiado en un departamento en la ciudad, negándose a hablar con nadie de la familia. Las pruebas en su contra se acumulaban. Pagos a investigadores para que falsificaran reportes, compra de archivos periodísticos, testimonios de personas a las que había sobornado. Eduardo recibió la llamada de su abogado una semana después de la confrontación. «Señor Santillán, podemos proceder con cargos criminales. ¿Tenemos suficiente evidencia para...?» «No», Eduardo cortó, mirando por la ventana de su estudio. «No voy a proceder». «¿Qué?» «Pero señor, ella saboteó la búsqueda de su hija durante años». «Lo sé, y vivirá con esa culpa el resto de su vida. Eso es castigo suficiente». Eduardo suspiró. «Quítale todos los cargos en la empresa, cancela su acceso a las cuentas corporativas,
pero no voy a meterla a la cárcel. Es mi hermana, y ya perdí demasiados años odiando. Cuando le contó su decisión a Sofía esa noche, ella lo miró sorprendida. ¿Por qué? Después de lo que te hizo. Porque el perdón no es para ella, es para mí. Eduardo la miró. Si aprendí algo en estos 20 años, es que el odio solo envenena al que lo carga. Verónica destruyó su propia vida con su envidia. No voy a permitir que destruya la mía también. Sofía abrazó a su padre, admirando esa capacidad de perdonar que ella todavía no tenía completamente. Eres un mejor hombre de lo que yo soy persona. No, solo soy un hombre cansado de desperdiciar tiempo en rencores cuando podría estar disfrutando a mi hija. Doña Rosa pasaba sus días en una hermosa suite que Eduardo había mandado acondicionar especialmente para ella. Tenía las mejores vistas del jardín, cuidados médicos constantes y todo lo que pudiera necesitar. Pero lo que más disfrutaba eran las tardes con Sofía, tomando café y hablando de todo y nada. ¿Estás feliz, mija?, preguntó una tarde, mientras el sol se ponía tras las montañas. Sofía pensó la pregunta cuidadosamente. Estoy encontrando mi lugar. Ya no me siento tan perdida, pero sí te extraño. Extraño la granja, la simplicidad. La granja sigue ahí, y siempre será tu hogar tanto como esta mansión. Doña Rosa tomó su mano. No tienes que elegir, mi niña. Puedes amar ambos mundos. ¿Y tú? ¿Eres feliz aquí? La anciana sonrió. Estoy donde tiene que estar, cuidándote, viéndote florecer. Eso es todo lo que una madre puede pedir. Pero tú no eres solo una madre, mamá Rosa. Eres mi madre, la que me salvó, me crió, me amó cuando nadie más lo hizo. Sofía sintió lágrimas en los ojos. Eduardo es mi padre, pero tú eres mi mamá. Eso nunca va a cambiar. Doña Rosa lloró, pero eran lágrimas felices. Ay, mija, eso es todo lo que necesitaba escuchar. Un mes después de la revelación, Eduardo organizó una cena. Nada lujoso esta vez, solo familia, Sebastián, Sofía, Doña Rosa y algunos empleados de la casa que habían estado ahí desde que Sofía era niña y la recordaban con cariño. Durante la cena, Eduardo se puso de pie. Quiero hacer un anuncio. Sacó unos papeles. He estado trabajando con mis abogados para hacer algunos cambios. Primero, Sofía Valentina Santillán Morales es oficialmente reconocida como mi hija y heredera legítima. Aplausos alrededor de la mesa. Sofía sintió que las mejillas se le ponían rojas. Segundo, he establecido un fondo fiduciario para la granja de Doña Rosa. Será convertida en un centro educacional para jóvenes rurales, en honor a la mujer que salvó y crió a mi hija. Miró a la anciana. Sin usted, Doña Rosa, nada de esto hubiera sido posible. La anciana se limpió las lágrimas con la servilleta. Señor Eduardo, yo solo hice lo que cualquier persona decente haría. No, hizo mucho más que eso. Y esta familia estará eternamente en deuda con usted. Cuando la cena terminó y todos se retiraban a dormir, Sebastián detuvo a Sofía en el pasillo. Oye, hermana. ¿Sí? Gracias. ¿Por qué? Por aparecer, por volver, por hacer que papá sea feliz otra vez. Sebastián sonrió. Y por hacer que yo también lo sea, aunque me cueste admitirlo. Sofía lo abrazó fuerte. De nada, hermanito, aunque sigues siendo un patán a veces. Y tú sigues siendo molesta, pero te quiero así. Se despidieron, y cada uno fue a su habitación. Sofía se recostó en su cama, mirando el techo. Por primera vez en su vida, se sentía completa. No era solo Valentina, no era solo Sofía, era ambas, fusionadas en una sola persona que finalmente sabía a dónde pertenecía. Pertenecía a dos mundos, a dos familias, a dos historias, y ya no tenía que elegir entre ellas. Podía ser todas a la vez. 3 meses habían pasado desde la revelación. La mansión Santillán había experimentado una transformación que iba más allá de lo físico. Las risas ahora llenaban los pasillos que antes solo conocían el silencio. Los desayunos dejaron de ser ceremonias tensas para convertirse en momentos de familia real, con Sebastián robándole el pan tostado a Sofía y Eduardo leyendo el periódico mientras sonreía ante sus peleas. Sofía había encontrado su ritmo. Pasaba las mañanas en la empresa, aprendiendo el negocio familiar junto a su padre. Las tardes las dedicaba a trabajar en el proyecto del centro educacional en la granja, y las noches
Las noches eran para la familia. Una mañana, durante una junta con los directivos de la empresa, Eduardo hizo un anuncio que tomó a todos por sorpresa. A partir del próximo trimestre, Sofía Valentina Santillán Morales se integrará oficialmente al Consejo Directivo como Vicepresidenta de Desarrollo Social y Sostenibilidad. Los murmullos recorrieron la sala. Sofía sintió todas las miradas clavándose en ella. «Papá, no sé si estoy lista. Nadie está listo para nada hasta que lo intenta». Eduardo le sonrió. «Y he visto tu trabajo en el proyecto del centro educacional. Tienes visión, pasión y algo que muchos aquí perdieron hace tiempo, conexión con la gente real, un directivo mayor, de corbata perfecta y expresión escéptica». Se aclaró la garganta. «Con todo respeto, señor Santillán, la señorita no tiene experiencia en negocios corporativos. ¿No sería más prudente que empezara en un puesto más modesto?» «¿Modesto?» Sebastián se inclinó hacia adelante, la voz filosa. «Mi hermana ha administrado una granja con recursos limitados. Ha negociado con prestamistas que harían llorar a cualquiera de ustedes. Y ha sobrevivido en condiciones que ninguno de nosotros podría imaginar. Yo diría que está más que calificada». Sofía miró a su hermano, sorprendida y conmovida. Él le guiñó un ojo discretamente. «Además», continuó Eduardo, «esta no es una democracia, es una decisión tomada. Quien no esté de acuerdo puede presentar su renuncia». Nadie dijo nada más. Esa tarde, Sofía encontró a Sebastián en el gimnasio de la mansión, golpeando un saco de boxeo con más fuerza de la necesaria. «¿Estás bien?» «Perfectamente». Otro golpe brutal. «Mentiroso». Sebastián se detuvo, respirando pesado, y se giró hacia ella. «Recibí una llamada de Verónica». Sofía sintió que el estómago se le contraía. Nadie había hablado de Verónica en meses. Era como si la mujer hubiera dejado de existir. ¿Qué quería? Hablar conmigo, pedirme que intercediera con papá. Sebastián se quitó los guantes de boxeo. Dice que lo siente, que está en terapia, que quiere compensar lo que hizo. ¿Y tú qué le dijiste? Que hablara con papá y contigo, que yo no soy quien decide eso. Se pasó una mano por el cabello sudado. Pero no sé, Sofía. Parte de mí quiere creerle. Es mi tía. La conocí toda mi vida. Pero la otra parte recuerda lo que hizo. Exacto. Sofía se sentó en una de las bancas del gimnasio, pensativa. ¿Sabes qué es lo más raro? Que yo no la odio. Debería, ¿verdad? Por todo lo que nos hizo pasar. Pero solo siento lástima. Eres mejor persona que yo. Entonces, porque yo sí la odio. Sebastián se sentó junto a ella. Me odio a mí mismo por eso. Pero la odio. Tal vez algún día puedas perdonarla como lo hizo papá. ¿Y tú? ¿La perdonas? Sofía pensó un largo momento. No lo sé todavía, pero tampoco quiero cargar con ese peso. Así que supongo que estoy en camino. El centro educacional de la granja avanzaba a buen ritmo. Sofía viajaba ahí cada semana, supervisando la construcción, hablando con los arquitectos, asegurándose de que todo se hiciera respetando la esencia del lugar. Doña Rosa la acompañaba cuando su salud se lo permitía. Los tratamientos habían hecho maravillas. Y aunque nunca volvería a ser la mujer fuerte que trabajaba el campo, al menos podía caminar sin dolor y disfrutar de sus días. «Mira nada más esto, mija». La anciana observaba los nuevos edificios que se levantaban junto a la vieja casa de la granja. ¿Quién hubiera dicho que este pedacito de tierra se convertiría en algo tan grande? Siempre fue grande, mamá Rosa, solo que ahora otros podrán verlo también. Contrataron maestros locales, gente que conocía el campo y sus desafíos. El centro ofrecería educación técnica, cursos de administración agrícola, tecnología sostenible, todo financiado por la Fundación Santillán, pero administrado por la comunidad. En la inauguración, 3 meses después, Sofía dio un discurso frente a cientos de personas, jóvenes del campo, familias completas, autoridades locales y, por supuesto, Eduardo, Sebastián y doña Rosa en primera fila. «Este lugar me salvó», comenzó Sofía, la voz clara y firme, cuando tenía 5 años y estaba perdida, asustada, sin saber quién era. Esta tierra me dio un hogar, doña Rosa me dio una familia, y el campo me enseñó que el valor de una persona no está en su apellido o su cuenta bancaria, sino en el trabajo de sus manos y la bondad de su corazón. Miró a su padre,
que limpió discretamente una lágrima. Hoy, abrimos este centro para que otros jóvenes puedan encontrar lo que yo encontré: oportunidad, dignidad y la certeza de que no importa de dónde vengas, importa a dónde vas. Bienvenidos al Centro Educacional Sofía Valentina. Este es su hogar, tanto como fue el mío. Los aplausos fueron ensordecedores. Cuando bajó del estrado, Eduardo la abrazó con fuerza. Tu madre estaría tan orgullosa de ti. Lo sé, Sofía sonrió, porque tengo 2 madres, y ambas lo están. Miró a doña Rosa, quien asentía con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas arrugadas. Esa noche, de vuelta en la mansión, la familia cenaba en el jardín bajo las estrellas. Eduardo había insistido en que fuera algo informal, con la comida servida en platos de barro en lugar de la fina porcelana, como en la granja. Papá, esto es ridículo. Sebastián miraba su plato de barro con diversión. Tenemos vajilla de $3,000 el plato y estamos comiendo en trastes del mercado. Es perfecto. Eduardo sirvió más agua en los vasos de vidrio simple. Estoy harto de toda esa ostentación. Tu hermana me ha enseñado que las cosas valiosas no necesitan ser caras. ¿Quién eres tú y qué hiciste con mi padre?, bromeó Sebastián. Lo mismo pregunto yo. Sofía se reía. El hombre que conocí hace meses vivía rodeado de mármol y oro. Ese hombre estaba tratando de llenar un vacío con cosas. Eduardo los miró a ambos con cariño. Ahora el vacío está lleno de algo mejor. Familia. Brindaron con vasos de agua, porque doña Rosa no tomaba alcohol, y todos querían incluirla. Era un brindis simple, sin elegancia, pero cargado de más significado que cualquier champagne caro. Por la familia, dijo Eduardo. Por la familia, repitieron Sofía y Sebastián. Por ustedes, mis niños. Doña Rosa limpió sus ojos. Por haberme dado el privilegio de verlos crecer y sanar. Después de la cena, Sebastián se acercó a Sofía mientras ella miraba las estrellas desde la terraza. Oye, hermana, ¿recuerdas cuando te dije que eras molesta? Lo dices todos los días. Bueno, pues lo retiro. Eres lo mejor que le ha pasado a esta familia en décadas. Sofía lo abrazó, sorprendiéndolo. Tú también te has vuelto menos insoportable. Hermanito, menos... Bueno, no exageremos. Todavía tienes tus momentos. Se rieron juntos bajo las estrellas, y Eduardo los observaba desde la ventana de su estudio, el corazón lleno de una felicidad que pensó que nunca volvería a sentir. Su familia estaba completa, rota, reconstruida, imperfecta, pero completa, y eso era todo lo que necesitaba. 2 años después, el sol de la mañana entraba por las ventanas del Centro Educacional Sofía Valentina, iluminando las aulas donde jóvenes campesinos aprendían sobre agricultura sostenible, administración de recursos y tecnología aplicada al campo. Lo que había comenzado como un sueño, ahora era una realidad próspera que cambiaba vidas cada día. Sebastián estaba en uno de los invernaderos, enseñando a un grupo de estudiantes sobre sistemas de riego por goteo. Vestía jeans desgastados y una camisa de trabajo, tan lejos del playboy arrogante que había sido que a veces él mismo no se reconocía. Su piel estaba bronceada por el sol, sus manos callosas por el trabajo real, y en su rostro había una paz que nunca había conocido en sus años de fiestas y despilfarro. Recuerden, no se trata solo de ahorrar agua, explicaba a los jóvenes que lo escuchaban con atención. Se trata de respetar la tierra que nos da de comer. Cada gota cuenta. Una de las estudiantes levantó la mano. Profesor Sebastián, ¿es cierto que usted antes no sabía nada de esto? ¿Que vivía en una mansión y nunca había trabajado el campo? Sebastián sonrió. Es completamente cierto. Hace 2 años no hubiera sabido diferenciar entre una planta de maíz y una de frijol. Hizo una pausa. Pero mi hermana me enseñó algo importante. Nunca es tarde para cambiar, para aprender, para ser mejor. En la oficina administrativa del centro, Sofía revisaba solicitudes de nuevos estudiantes. El programa había sido tan exitoso que ahora tenían una lista de espera de más de 200 personas. Usaba su cabello recogido en una cola práctica. Vestía ropa cómoda que le permitía moverse entre la oficina y los campos sin problema. Era la directora del centro, pero también enseñaba clases de emprendimiento rural y pasaba tanto tiempo en el campo como en su escritorio. Tocaron a la puerta. Era una joven, de unos 17 años, tímida, con las manos entrelazadas nerviosamente frente a ella. «Señorita Sofía»,
Disculpe que la moleste. Pasa, pasa. Sofía le sonrió con calidez. ¿Cómo te llamas? Lucía. Lucía Hernández. La chica se sentó en el borde de la silla. Yo escuché su historia, la de cómo usted también fue encontrada en una carretera cuando era niña, de cómo no sabía quién era su familia. Sofía sintió un escalofrío. Había algo en los ojos de esa muchacha, un dolor familiar. Tú también fuiste encontrada. Lucía asintió, las lágrimas empezando a caer. Cuando tenía 6 años, estaba sola en la autopista, llorando. Una familia me recogió, me crió con amor, pero siempre he querido saber quién soy, de dónde vengo. Miró a Sofía con esperanza desesperada. Su historia me dio esperanza. Si usted pudo encontrar a su familia después de 20 años, tal vez yo también pueda. Sofía rodeó el escritorio y se arrodilló frente a la chica, tomando sus manos. Claro que sí. Lucía, y vamos a ayudarte. Sacó su teléfono. Tengo contactos con investigadores, con la policía, con organizaciones de búsqueda. No estás sola en esto. La joven lloró de gratitud y Sofía la abrazó, recordando exactamente cómo se sentía esa búsqueda desesperada de identidad. Esa tarde, en la vieja casa de la granja que ahora servía como centro comunitario, se celebraba una reunión especial. Eduardo había venido desde la ciudad, junto con los miembros del consejo de la Fundación Santillán. Doña Rosa, ahora de 77 años pero con una vitalidad renovada gracias a los tratamientos médicos, servía café a todos con la misma calidez de siempre. Se había convertido en la abuela honoraria del centro, y los estudiantes la adoraban. Bueno, familia. Eduardo se puso de pie, sosteniendo unos documentos. Tengo noticias importantes. La Fundación Santillán ha recibido aprobación para expandir el modelo del centro a 5 estados más. Queremos replicar lo que hemos logrado aquí. Aplausos llenaron la sala. Sofía y Sebastián se miraron, orgullosos. Pero eso no es todo. Eduardo miró a sus hijos. He decidido que es momento de dar un paso atrás. Sebastián, tú te harás cargo de las operaciones agrícolas y educativas. Sofía, tú liderarás la expansión de la fundación. Ya no necesitan que su viejo padre los esté supervisando. Papá, no eres viejo. Sofía se acercó a abrazarlo. Tengo 57 años y quiero disfrutarlos. Quiero viajar con Doña Rosa. Enseñarle el mundo. Quiero escribir ese libro que siempre pospuse. Quiero vivir, no solo trabajar. Eduardo sonrió. Ustedes me dieron una segunda oportunidad. Ahora quiero aprovecharla. Sebastián abrazó a su padre, algo que antes hubiera sido impensable. Estamos listos, papá, y haremos que te sientas orgulloso. Ya lo hacen. Cada día, más tarde, cuando todos se habían ido, Sofía caminaba sola por los campos. El sol se ponía, pintando el cielo de naranjas y rosas. Llegó al lugar exacto donde Doña Rosa la había encontrado tantos años atrás, marcado ahora con una pequeña placa que decía, donde todo comenzó. Escuchó pasos detrás de ella. Era Sebastián. Sabía que te encontraría aquí. ¿Me conoces también? Eres mi hermana. Se supone que debo conocerte. Se paró junto a ella, mirando el horizonte. ¿En qué piensas? En todo lo que ha pasado. En cómo hace 2 años estaba perdida, sin saber quién era y ahora... Sofía abrió los brazos. Ahora tengo 2 familias, un propósito y la certeza de que pertenezco a algún lugar. Y Lucía, la chica que vino a verte, vamos a ayudarla, igual que papá me ayudó a mí. Sofía miró a su hermano. Hay tantos niños perdidos, Sebastián, tantas familias buscando. Si podemos reunir aunque sea a una más, todo esto habrá valido la pena. Eres una buena persona, hermana. Mejor de lo que yo seré jamás. Mentira, mirarte ahora. Sofía señaló su ropa de trabajo, sus manos sucias. El hombre que conocí hace 2 años hubiera muerto antes que ensuciarse las manos. Y ahora enseñas a otros con tanta pasión que hasta yo me emociono. Sebastián sonrió. Es gracioso, ¿no? Papá me obligó a casarme contigo para que aprendiera humildad. Y aunque el matrimonio nunca pasó, la lección sí. Las mejores lecciones siempre llegan envueltas en lo inesperado. Caminaron de vuelta a la casa juntos, hombro con hombro, dentro. Eduardo y Doña Rosa jugaban dominó en la mesa de la cocina, riendo como 2 viejos amigos. ¿Saben?, dijo Doña Rosa mientras colocaba una ficha. A veces pienso que todo pasó exactamente como tenía que pasar.
¿A qué se refiere?, preguntó Eduardo. Sofía tenía que perderse para encontrar quién era realmente. Sebastián tenía que tocar fondo para levantarse. Usted tenía que perder para aprender a apreciar. La anciana sonrió con sabiduría. El universo tiene su manera de enseñarnos. Aunque duela, tiene razón. Eduardo miró por la ventana hacia sus hijos. Lo perdí todo hace 20 años, pero lo que recuperé es más valioso que lo que perdí. 5 años después, la mansión Santillán ahora era un museo abierto al público, con todas las ganancias destinadas a la fundación. Eduardo y doña Rosa vivían en una casa más pequeña y acogedora cerca del centro educacional, rodeados de jardines que ellos mismos cuidaban. Sebastián se había casado con una agrónoma que conoció en uno de los programas de capacitación. Tenían un hijo de 2 años que corría por los campos con la misma energía que su padre nunca tuvo de niño. Y Sofía había ayudado a reunir a 3 familias más en los últimos años, incluyendo a Lucía con sus padres biológicos. El centro educacional se había expandido a 7 estados, cambiando miles de vidas. En la pared del centro había una galería de fotos. Sofía de niña con Eduardo, Sofía siendo encontrada por doña Rosa, la familia reunida el día de la revelación, Sebastián enseñando su primera clase, el matrimonio de Sebastián, el nacimiento de su hijo, y la más reciente, 3 generaciones juntas frente al centro, Eduardo sosteniendo a su nieto, Sofía y Sebastián de cada lado, doña Rosa en su silla de ruedas al frente, todos sonriendo. Una nueva estudiante se detuvo frente a la galería, admirando las fotos. ¿Es verdad que la directora estuvo perdida por 20 años? Su compañera asintió, y encontró su camino de vuelta. Por eso este lugar existe, para que todos los que estén perdidos puedan encontrarse, arriba, en la oficina. Sofía miraba por la ventana, veía a su hermano con su familia, a su padre caminando con doña Rosa por los jardines, a los estudiantes aprendiendo en los campos. Tocó el colgante que todavía usaba, la S, que la había acompañado toda su vida, Sofía, Santillán, pero también salvación, segunda oportunidad. ¿Lista para la ceremonia? Sebastián asomó la cabeza por la puerta. Lista. Esa noche celebraban el 5º aniversario del centro. Habría discursos, reconocimientos y la inauguración de la nueva ala de investigación dedicada a encontrar niños desaparecidos. Mientras caminaba hacia el auditorio, Sofía pensó en todo el camino recorrido, desde aquella mansión fría donde llegó como extraña, hasta este lugar que ahora era verdaderamente su hogar. No era solo Valentina, no era solo Sofía, era ambas, era completa, era libre, y su legado no sería solo su historia, sino todas las historias que ayudó a escribir, todas las familias que ayudó a reunir, todos los jóvenes a los que les dio oportunidad, porque al final, las mejores historias no son las que terminan con «vivieron felices para siempre», son las que terminan con «y cambiaron el mundo para siempre».